Muy bien. A continuación, quiero informarles que debido a cuestiones de tiempo ya no se va a llevar a cabo la sesión de preguntas y respuestas. Queremos agradecer infinitamente la participación de los ponentes que acaban de terminar, como es el doctor Miguel Ángel Carrasco Arronis. Gracias, Miguel. Doctor Carlos Arnó Carreño, el doctor académico Humberto Hurtado Andrade. Gracias, doctor. El académico doctor Miguel Herrera Hernández y el académico doctor Miguel Ángel Mercado Díaz. Muchas gracias por su presencia, por sus conocimientos y por su participación. A continuación vamos a presentar la conferencia magistral denominada COVID y cirugía global con el doctor Antonio Ramos de la Medina. Bienvenido, doctor Antonio. Muchas gracias. El doctor Antonio Ramos de la Medina es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Igualmente, con mucho orgullo lo decimos, es de posgrado en cirugía general en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, y también tiene un posgrado en cirugía pancreato-biliar en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Él ha sido cirujano adscrito y jefe de investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud de Veracruz. Actualmente es cirujano y director del Hospital Español de Veracruz. Bienvenido, doctor Antonio Ramos de la Medina. Adelante, gracias. Doctor Julio César Viñas, muchas gracias. Al contrario, y gracias a la asociación por la invitación. Me pidieron que platicáramos un poco de este tema, lo que es la cirugía global y su relación con COVID-19. Y la verdad es un tema que a mí me interesa mucho y que considero que debería de ser interés de todos. Y voy a tratar de explicarles por qué creo esto. Nosotros tenemos ya desde hace 3 años fundado el Centro de Investigación en Cirugía Global del Hospital Español de Veracruz, el cual funciona de manera horizontal con la finalidad de promover la investigación de lo que es la cirugía global para los diferentes países, pero específicamente tratando de promoverlo en México. Nosotros tenemos fondeo por parte de la Universidad de Birmingham de Reino Unido y recibimos también fondos y apoyo del Instituto Nacional de Investigación en Salud de Reino Unido. Lo que voy a tratar de hacer durante los siguientes minutos de manera muy rápida es tratar de decirles qué es la cirugía global, por qué es importante y cuál es su relación con la pandemia y por qué creo que debe de ser importante para todos los cirujanos, y no nada más para los cirujanos, sino para todos los médicos y el público en general. Lo que voy a tratar de decirles es de inicio qué es la cirugía global, pero para hacerlo voy a decirles una definición clara y después qué no es la cirugía global. La cirugía global es la disciplina cuya misión es mejorar la salud y la equidad para todos aquellos afectados por condiciones quirúrgicas y que está enfocada a las poblaciones subatendidas en países de todos los niveles de ingreso, incluidas poblaciones en crisis. Les voy a tratar de decir que no es la cirugía global con la finalidad de que no se malinterprete de alguna forma lo que podía confundirse con cirugía global. Entonces, la cirugía global no es cirugía de misiones, no son jornadas de cirugía extramuros, no son lo que se conoce como paracaidismo quirúrgico, en la que un grupo de extranjeros llega a un país a hacer una serie de intervenciones quirúrgicas y después se va. Eso no es cirugía global. Entonces, no es paracaidismo quirúrgico y es importante entenderlo. Lo que es la cirugía global es una intervención con una jerarquía horizontal. Insisto, no es cirugía de misiones y no es colonialismo ni imperialismo quirúrgico. No es que venga un país de altos ingresos a decirnos qué es lo que tenemos que hacer o a criticar la manera como se hace la cirugía. Al contrario, lo que busca es precisamente generar capacidad, aprender de lo que se hace en los países y utilizar la información de todos lados para poder mejorar el acceso y la seguridad de la cirugía en el mundo. ¿Por qué es importante la cirugía global? Bueno, pues de entrada, 1/3 de la carga global de enfermedades son patologías quirúrgicas. ¿Qué quiere decir esto? Que 1/3 de todos los problemas, de todas las enfermedades que pueden de alguna manera afectar a las personas que vivimos en el planeta son enfermedades quirúrgicas.
Y lo que sabemos es que debido a que los sistemas de salud no tienen pues la cantidad de dinero que desearían y que no se invierte como parte del porcentaje del Producto Interno Bruto en salud, pues de repente la cirugía puede no estar al acceso de todos. Sabemos que México no tiene un gasto como porcentaje de su Producto Interno Bruto invertido en salud que sea suficiente para cubrir las necesidades. Y sabemos también, por ejemplo, que la mayor parte de las personas en México tienen que invertir en su salud independientemente de que tengan de alguna manera cobertura del sistema de salud público. Sabemos, por ejemplo, que en México aproximadamente el 41% del gasto que se ejerce en salud sale del propio bolsillo del paciente. Esto es 21% arriba del promedio de los países de la OECD. Es altísimo y es un problema que tenemos que atender. Nos involucra a todos. ¿Por qué? Porque en el mundo existen 5,000 millones de personas, quiero que de alguna manera hagan conciencia de este número, 5,000 millones de personas sin acceso a cirugía y anestesia seguras cuando lo necesitan. Y esto se puede evaluar, el acceso a cirugía se puede evaluar a través de esta ecuación en la cual la cirugía, para que realmente sea útil, tiene que ser oportuna, tiene que haber capacidad en el lugar donde se va a realizar la cirugía, tiene que ser segura y tiene que ser costeable. Si alguna de estas partes de la ecuación no se cumple, las personas no pueden tener acceso a cirugía. Y los médicos que nos dedicamos a la cirugía, los cirujanos, nos es importante que esto exista porque esto permite que tengamos mayor volumen quirúrgico. Se requieren en el mundo 143 millones de procedimientos quirúrgicos adicionales al año en países de bajos y medianos ingresos. Todos estos mensajes que les voy a presentar son los mensajes de la Comisión Lancet en Cirugía Global, que en 2015 publicó su análisis para decir cuál era el estado de la cirugía en el mundo. Al tercio más pobre de la población del mundo recibe solo 6% de las cirugías, por lo que se darán cuenta que hay una cuestión de inequidad importante. ¿Qué quiere decir entonces el tener acceso a cirugía y por qué es importante? Sabemos, por ejemplo, que la expectativa de vida en el mundo tiene relación con muchas cosas. Tiene relación con el gasto en salud de los países, tiene relación con ciertas características demográficas, pero una de las cosas que se ha visto es que la expectativa de vida correlaciona de manera directa con el volumen quirúrgico. Y aquí podemos ver en este estudio también de la Comisión Lancet que los países que tienen un volumen quirúrgico por debajo del que considera la Comisión Lancet como óptimo tienen expectativas de vida inferiores. Y se consideró que estos países que tienen expectativas de vidas útiles, como se dan cuenta, todos están por arriba de 40 procedimientos quirúrgicos por 100,000 habitantes. Y aquellos que están por debajo de 20 procedimientos quirúrgicos por 100,000 habitantes tienen expectativas de vida significativamente menores. ¿Dónde se localiza México? México se localiza aquí. Se localiza en esta expectativa de vida con una frecuencia, un volumen quirúrgico de 41.2 procedimientos por 100,000 habitantes. Esto de alguna manera suena como un volumen suficiente. Sin embargo, si nosotros, confundí el indicador, estos son especialistas quirúrgicos, son 41.2 especialistas quirúrgicos por 100,000 habitantes. ¿Qué son especialistas quirúrgicos? Son anestesiólogos, ortopedistas, cirujanos, ginecólogos, cualquier especialista que tenga relación con la cirugía correlaciona el volumen que tenemos de estos especialistas con el volumen, con la expectativa de vida. Pero lo importante además es correlacionar este indicador con lo que es el volumen quirúrgico, y este es el volumen quirúrgico en México. El volumen quirúrgico en México, en una de las revisiones más importantes de las que se cuenta actualmente, se considera que está en 1,300 procedimientos por 100,000 habitantes, y esto no es adecuado y tenemos que subirlo. De alguna manera, el indicador que propone la Comisión Lancet son 5,000 procedimientos quirúrgicos por 100,000 habitantes. Entonces hay una desconexión entre el volumen que tenemos de personal quirúrgico y el volumen de procedimientos quirúrgicos, y vamos a ver un poquito más adelante por qué tiene relevancia. Este estudio que se presentó en el Congreso Internacional de Cirugía General en 2019 habla un poco de esto mismo. Es un estudio muy interesante y lo que demostraba, que es algo controversial porque tenemos en México un sistema de salud fragmentado contra un sistema público y un sistema privado, es que en el sur del país tenemos un volumen quirúrgico bajo, en el centro tenemos un volumen quirúrgico alto y solamente existen algunos lugares como el estado de Monterrey,
Baja California Sur, en el que el volumen quirúrgico es mayor a 5,000 procedimientos por 100,000 habitantes, y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta para poder de alguna manera impactar en la salud de nuestra población. El mensaje 3 de la Comisión Lancet es que las personas tienden a presentar, una gran cantidad de personas en el mundo enfrentan gasto catastrófico para pagar su atención quirúrgica y anestésica anualmente. Esto quiere decir que los pacientes caen en desgracia económica cuando tienen que acceder a cirugía, y creo que esto todo el mundo lo hemos vivido y somos conscientes que es una realidad. Los pacientes a veces no pueden cubrir su atención quirúrgica, y cuando logran hacerlo tienen realmente problemas económicos que pueden hacerlos incurrir en gasto catastrófico o gasto empobrecedor. Sabemos que invertir en cirugía, este fue otro de los mensajes de la Comisión Lancet, es costeable, salva vidas y promueve el crecimiento económico de las sociedades de los países. Sin embargo, esto es algo que no todos los gobiernos han tenido claro. Y si nosotros hacemos un análisis del por qué la cirugía no se toma como un tema de alguna forma esencial de salud pública, tiene que ver con que muchas veces las autoridades de salud consideran que la cirugía es algo muy complejo de mejorar y es algo muy costoso. Si nosotros revisamos cómo se puede analizar diferentes intervenciones en salud con respecto a los años, los DALYs que se pueden evitar, los DALYs son los años de discapacidad evitados, y es una medida que nos permite saber cuando una intervención de salud es costo efectiva. Pues nosotros podemos ver aquí diferentes problemas de salud y la manera como se pueden analizar desde el punto de vista de su costo efectividad. Y por ejemplo, podemos ver que la terapia antirretroviral es algo mucho menos costo eficiente si lo comparamos con invertir en cirugía general. Y sin embargo, nadie considera que es una mala idea invertir en terapia antirretroviral por VIH. Y todos los que están arriba, que son procedimientos costo efectivos, todas son procedimientos quirúrgicos cuya justificación en invertir estaría totalmente basada en pues mejorar la salud de los pacientes. Con esto en mente, nosotros nos dimos a la labor de encontrar diferentes grupos que pudieran apoyar la investigación de cirugía global y que nos permitieran, dentro de un hospital privado, como es el Hospital Español de Veracruz, poder realizar investigación que impactara. Mi filosofía, desde que regresé yo hace muchos años de la subespecialidad, es que la capacidad que yo tenía de poder ayudar pacientes estaba limitada. Yo no puedo operar más que un número de pacientes limitado, y si estamos en provincia, esta capacidad de intervención probablemente sea diferente a la que se presenta en, por ejemplo, la capital del país. Sin embargo, cuando tratamos y hacemos investigación e impactamos en cirugía global, podemos, si hacemos las cosas bien, cambiar la vida de millones de personas e impactar en más pacientes, y hacer investigación académica desde un medio privado para mí era algo que era muy importante. Entonces empezamos a trabajar con el Instituto Nacional de Investigación en Salud de Reino Unido, y tenemos la gran fortuna de ser uno de los 7 centros apoyados por ellos desde el punto de vista logístico y financiero. Los demás centros están localizados todos del otro lado del mundo, en África, en Asia, y por supuesto la matriz en Reino Unido. Desde que hemos trabajado con ellos en conjunto en estas colaboraciones, hemos logrado hacer investigaciones importantes y publicaciones de alto impacto. Este fue uno de los primeros estudios que realizamos, en el cual se llamaba Global Search 1, y lo que buscamos fue ver cuáles eran los resultados de la cirugía abdominal en países de altos, bajos y medianos ingresos, y ver las diferencias en mortalidad. Y lo que encontramos es que desafortunadamente la mortalidad correlacionaba de manera directa con el grado de ingreso de cada país. Esto es fundamental entenderlo, pero también es fundamental entender que podemos nosotros impactar y mejorar. Por eso insisto que es una intervención horizontal que lo que permite es tratar de igualar el piso y hacer que todos nos acerquemos hacia los niveles de mortalidad y de infecciones quirúrgicas que se presentan en los países desarrollados. El segundo estudio que hicimos fue este, en el cual evaluamos lo que era la infección de sitio quirúrgico, y de manera de nueva cuenta hubo una correlación directa entre el grado de ingreso del país y la frecuencia de infección de sitio quirúrgico. Y curiosamente no tenía que ver con una falta de acceso a antibióticos, porque el volumen de antibióticos era más alto el que se utilizaba de manera preoperatoria, pero muchas veces mal enfocado en países de bajos ingresos, y por supuesto
las resistencias a antibióticos eran mayores en los países de medianos y bajos ingresos, muy cargado hacia los países de bajos ingresos. Uno de los estudios también muy relevantes que logramos nosotros hacer en una cohorte muy grande fue publicado en Lancet, en el cual demostramos que la tercera causa de muerte en el mundo, solamente precedida por lo que son las enfermedades cardíacas isquémicas y la enfermedad cerebrovascular, son las muertes posoperatorias. Desafortunadamente, esto no quiere decir que los cirujanos seamos una causa de muerte. Simple y sencillamente tenemos que entender que la cirugía es una intervención médica que tiene un efecto que puede asociarse a un aumento en la mortalidad y por ende, si nosotros logramos ver cuáles son los factores que se relacionan con esto, podemos impactar en una gran cantidad de millones de vidas de seres humanos en el mundo. Y lo que encontramos es que la mayor parte de la muerte tenía que ver no con complicaciones que tenían relación con la intervención quirúrgica como tal, sino a lo que se conoce como una falla al rescate. Esto es el manejo perioperatorio, específicamente el manejo posoperatorio en hospitalización. Con esto en mente hemos realizado otros estudios. Actualmente este estudio que está por publicarse es un estudio que se realizó entre 2018 y 2019, que participaron 10 hospitales en México y que integró más de 16,000 pacientes en el mundo, que buscó el ver la calidad de la cirugía oncológica en el mundo. Como pueden darse cuenta, hemos ido creciendo, ha ido avanzando el volumen de hospitales que les es interesante este tema en México, lo cual nos es muy grato, porque lo que buscamos es esto, que no seamos nosotros solos, sino que se pueda de alguna manera colaborar para hacer estudios multicéntricos que nos permitan hacer mucho más rico y tener datos granulares para poder analizar el estado de la cirugía, tanto en México como en el mundo, y mejorarla. Terminamos ya este otro estudio, que es el estudio Falcon, un estudio controlado, pragmático, multicéntrico, factorial y aleatorizado, muy largo el nombre, sobre medidas para reducir la infección de sitio quirúrgico en países de bajo y mediano ingreso. Y lo que comparábamos aquí era el utilizar clorexidina alcohol versus povidona yodo y utilizar suturas recubiertas con triclosan versus utilizar suturas normales. Este estudio está por publicarse en breve y les va a llamar la atención los resultados. En breve estamos terminando ya el análisis y les haremos algunas recomendaciones que de alguna manera contradicen muchas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por ende puede tener un impacto relevante en lo que es la cirugía mundial. Tenemos estos otros estudios en proceso, como es el estudio Cheetah, el estudio Penguin, Crane, y una rama de lo que es la cirugía global, que es el entrenamiento de cirujanos y la capacitación en investigación quirúrgica, tanto en países de bajos como países de medianos ingresos, como es el nuestro. Nosotros nos dimos a la labor también de colaborar con la Universidad de Rutgers en tratar de evaluar cuál es el acceso a cirugía en el estado de Veracruz, y es una investigación que hemos estado haciendo ya desde hace un par de años, con cierta dificultad por la longitud de nuestro estado y por la escasez a veces de los datos, pero bueno, vamos avanzando en entender cuál es la densidad poblacional, cuál es la densidad de cirujanos y cuáles son las áreas que tienen falta de acceso a cirugía. Como podemos ver, en el sur del estado mucho más frecuente esta falta de acceso a cirugía de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Lancet. Habiéndoles dicho todo esto con respecto a lo que es cirugía global, los últimos minutos lo voy a pasar platicando un poco sobre lo que es la pandemia y qué tiene que ver la cirugía global y qué tiene que ver la cirugía con la pandemia. Bueno, pues teníamos nosotros una red de cirujanos, un network ya bastante sólido con 7 centros de investigación en el mundo, y de repente llega la pandemia y nos cancela uno de los eventos en el que pensábamos lanzar una iniciativa para medir y disminuir la mortalidad quirúrgica con base en el estudio publicado en Lancet que les había yo comentado hace unos minutos. Y en medio de esta pandemia, al cancelarse esta reunión, tomamos de alguna manera la decisión de reconvertir el grupo de Global Search en lo que actualmente se conoce como COVID Search. Echamos mano de este network que ya teníamos, echamos mano de la experiencia con la que contábamos de bases de datos en la nube, que podíamos rápidamente recopilar información por medios electrónicos de manera muy rápida y poder analizarse, y echamos a andar muchas cosas que han permitido entender el impacto de la pandemia del COVID-19 en la cirugía mundial. Y lo primero que hicimos fue emitir esta guía global de recomendaciones quirúrgicas que se publicó en British Journal of Surgery, y lo que hicimos fue utilizar la experiencia de diferentes países, muchos de ellos que ya habían pasado por picos importantes de pandemia como China, Italia y España, y las recomendaciones de los diferentes cirujanos y las diferentes preparaciones que teníamos
para hacer frente a la pandemia. Y lo que hicimos fueron estas recomendaciones, insisto, basados sobre todo en gente que ya tenía experiencia. Y este primer enfoque, este primer acercamiento a la pandemia fue muy útil, pero rápidamente la investigación que se ha tenido en la pandemia y la evidencia ha ido modificando lo que actualmente sabemos. Posteriormente hicimos un estudio de modelación para saber cuál era el volumen quirúrgico mundial que se iba a tener que suspender debido a la pandemia para hacer cabida a la atención de la pandemia, y nuestro primer resultado fueron que se iban a suspender en las primeras 12 semanas casi 30 millones de procedimientos quirúrgicos. Este estudio envejeció muy mal, lo publicamos también en British Journal of Surgery, y cuando digo que envejeció muy mal fue porque solamente hicimos una evaluación para 12 semanas y después nos dimos cuenta que la pandemia seguía, y actualmente sabemos que la cancelación de procedimientos quirúrgicos en el mundo es superior a los 60 millones y que en México se han cancelado más de 200,000 cirugías, con lo que esto representa de impacto para el sistema de salud y lo que va a representar para que en el otro lado de la pandemia se tengan que de alguna manera reactivar los quirófanos y se tenga que encontrar un programa que permita hacer que todo este rezago se pueda subsanar. Otro estudio muy importante, también publicado en Lancet, de nuestra colaboración COVID Search, fue en el cual demostramos que la mortalidad y las complicaciones pulmonares en pacientes que eran sometidos a cirugía con infección perioperatoria por SARS-CoV-2 eran significativos. En este estudio juntamos un poco más de 1,000 pacientes en 235 hospitales de 24 países. Fueron 1,200 colaboradores que aportamos datos para poder entender lo que estaba pasando, y lo que encontramos es que la mortalidad a 30 días en pacientes infectados era muy alta, 38%, y que representaba el 83% de todas las muertes de algunos de los hospitales en los que habíamos de alguna manera logrado tener información. Las complicaciones pulmonares posoperatorias también eran prohibitivas, 51%, y como podíamos ver, esto es algo que nos llamó muchísimo la atención. Encontramos algunos factores de riesgo que tenían que tomarse en cuenta, como hombres, edad mayor de 70 años, cirugía de emergencia, diagnóstico de cáncer, cirugía mayor. Y por ende, una de las recomendaciones que hicimos fue tener mucho cuidado con cirugía electiva en pacientes mayores de 70 años, porque la mortalidad de estos pacientes, si se infectaban o estaban infectados en el perioperatorio, era de 35%, lo cual, insisto, es algo escandaloso y preocupante. ¿Qué más hicimos? Empezamos a tratar de buscar precisamente medidas para mitigar este riesgo, y una de las cosas que demostramos es que los hospitales tienen que tener dos vías, dos caminos distintos, uno libre de COVID y uno que tenga COVID. ¿Por qué? Porque aquellos hospitales que tienen una vía libre de COVID y que están preparados y que están pendientes tienen una mortalidad que es un poco más baja, bueno, no un poco más baja, es mucho más baja, casi es más del doble en aquellos hospitales que no tienen vías definidas durante la pandemia en sus atenciones quirúrgicas. Y esto tenía que ver evidentemente con la experiencia, con la precaución y también con el testeo preoperatorio, como mencionaba en su plática el doctor Miguel Herrera. Lo que encontramos, por ende, es qué tenemos que hacer en estos pacientes y lo que nosotros recomendamos, pero de manera sustentada, porque de alguna manera todas estas cosas son verdades que conocíamos o que de alguna manera suponíamos, pero lo que demostramos fue que si nosotros hacemos un testeo preoperatorio, PCR, en el momento que presentamos este estudio, el riesgo de complicaciones pulmonares era más bajo, 2.8%, en comparación con aquellos pacientes a los que no se les sometía a un testeo preoperatorio. Y la otra cosa que demostramos es que si nosotros nos basamos exclusivamente en tomografía de tórax, realmente no conseguimos ninguna ventaja. La tomografía de tórax actualmente nosotros no la recomendamos, no como estudio único. Lo que podemos decir es que si se combinan las dos, es un poco mejor que hacer el hisopado preoperatorio, pero realmente no es significativamente más lo que obtenemos de ventaja. Por ende, el hisopado preoperatorio, la PCR preoperatoria, es algo que es obligatorio. La tomografía preoperatoria consideramos que no es útil, y la combinación de ambas, desde el punto de vista de costo-efectividad, probablemente no justifique si solamente hacemos las PCRs preoperatorias. Posteriormente, lo que hicimos fue ampliar mucho más nuestro network de cirujanos y logramos algo que realmente nos tiene muy orgullosos y es algo sin precedentes. Conseguimos hacer lo que se conoció como la semana
la semana Global Search y COVID Search, y logramos juntar en un estudio un poco 137,000 pacientes en lo que representa la base de datos más grande de la historia de la cirugía, el estudio prospectivo más grande de la historia de la cirugía, juntando información de 1,644 hospitales en 116 países. Y con esta información, en la cual participaron 26 hospitales mexicanos, conseguimos publicar este estudio que también mencionaba el doctor Herrera hace unos minutos en su presentación, en la cual estamos demostrando cuál es el mejor momento para operar a un paciente que haya sido infectado y que haya padecido COVID-19. Y lo que estamos encontrando es que el mejor momento para operar a un paciente es cuando hayan pasado por lo menos 7 semanas posterior a la infección, porque de otra manera el riesgo de la mortalidad es 2.5 veces más alta en los pacientes que se operan durante las primeras 6 semanas y las complicaciones pulmonares también son más altas. Por ende, digamos que el sitio ideal de operación se da a las 7 o más semanas posterior al diagnóstico, y aquellos pacientes que fueron asintomáticos tenían menos riesgo, pero no tenían un riesgo nulo. Se regresaba a lo que era la basal de riesgo a partir de la 7ª semana posterior a la recuperación de la infección por COVID-19, por SARS-CoV-2. Con toda esta información, nosotros hemos podido en el Hospital Español de Veracruz modificar nuestro protocolo. Nosotros hicimos una reconversión, trabajamos en 2 pabellones independientes con sus áreas quirúrgicas, con sus terapias intensivas, con el personal de quirófanos independiente, con habitaciones independientes, y eso lo podemos hacer gracias a nuestra estructura pabellonal, por ser un hospital que se fundó hace muchos años. Hicimos, por supuesto, la recomendación de utilizar PCR. Estamos utilizando antígenos rápidos con resultados entre 15 y 30 minutos, hisopados de antígenos rápidos de SARS-CoV-2 en pacientes de urgencia, y no utilizamos ya de manera rutinaria la tomografía a menos que exista una indicación clara. Por ejemplo, si tenemos que hacer una tomografía abdominal, aprovechamos para hacer un barrido torácico que de alguna manera nos ayude un poco en combinación con las pruebas de PCR y las pruebas de antígeno. Estamos por empezar en breve un estudio que se llamará Protect Search, que utilizará un ácido nítrico inhalado como un profiláctico en pacientes sometidos a cirugía durante la pandemia, para poder definir si esto nos permite disminuir las complicaciones pulmonares y la mortalidad en pacientes que pudieran estar infectados o que tienen que ser sometidos a cirugía durante la pandemia con riesgo de infección. Por lo tanto, las conclusiones es que la cirugía global es una intervención horizontal, que lo que busca es cambiar la práctica quirúrgica en el mundo, buscando también generar capacidad a través de investigación y desarrollo en países de bajos y medianos ingresos. México es un país de medianos ingresos. Sus productos son artículos colaborativos, como el que acabamos de publicar hace 4 días en Anestesia, en el cual somos más de 15,000 autores. Hay personas que no les gusta que estos artículos colaborativos tengan tantos autores y consideran que es oportunismo quirúrgico. Nosotros creemos que esta es la única forma que se pueden hacer estudios de este tamaño, de este volumen, y lo importante es que terminamos, por supuesto, beneficiando la salud y la vida de muchas personas. El otro producto que se obtiene de la cirugía global es un plan quirúrgico nacional que permite hacer que la cirugía mejore, que sea más segura para nosotros mismos si un día necesitamos cirugía, y por supuesto que para que los que nos dedicamos a la cirugía podamos tener mayor volumen y podamos de alguna manera ser mucho más productivos profesionalmente. Esto, insisto, lleva a esta finalidad: aumentar el volumen, aumentar la calidad y la seguridad de la cirugía, y consideramos que necesitamos la colaboración de todos los cirujanos para mejorar la cirugía y el acceso a la cirugía en nuestro país. Como conclusiones con respecto a la importancia de la cirugía global durante la pandemia, bueno, sabemos que la mortalidad puede ser alta, 24%, y las complicaciones pulmonares frecuentes, 51% en pacientes infectados por SARS-CoV-2, que aquellos hombres mayores de 70 años en cirugía mayor electiva son un grupo que nos preocupa particularmente, y que el aumento global de riesgo en la cirugía en comparación con la era pre-COVID es completo, es para todos, y tenemos que tomarlo en cuenta en la toma de decisiones cuando llevamos un paciente a cirugía en estos momentos. Es indispensable contar con vías libres de COVID en los hospitales. La tomografía preoperatoria probablemente no tenga mucha utilidad, por lo que debemos de continuar con PCR preoperatorio, y la colaboración en estos momentos y siempre la pandemia nos ha demostrado que es fundamental.
Para terminar, les quisiera yo mencionar una de las filosofías que yo utilizo en mi vida y que es la filosofía, curiosamente, de la asociación a la que pertenezco. Él es Marco Muñoz, él es el director de iniciativas globales del Instituto Tecnológico de Massachusetts, a quien tuve la oportunidad de visitar hace 3 años. Y una vez que estaba en su oficina me enteré que era mi primo y no lo sabíamos ni él ni yo. Y bueno, en la puerta de su oficina tenía esto pegado, es una foto tomada directamente de un cartelón que tiene en la puerta de su oficina y dice en inglés: no hay límite para lo que puedes conseguir si no te importa quién obtiene el crédito. Y esta es la filosofía que deberíamos de entender que si hacemos esto, lo que podemos conseguir es una mejora en la salud para todos. Y si durante la pandemia no hemos entendido la importancia de la colaboración, la importancia de la salud global y que lo que pasa en China nos termina afectando acá tarde que temprano, pues creo que no habremos aprendido nada. Ojalá les haya gustado la plática, ojalá quieran participar en algunos de los estudios globales que estamos haciendo. Lo peor que puede pasar es que mejoremos la cirugía y que obtengan publicaciones de alto impacto que de alguna manera están cambiando la práctica a nivel mundial. Muchas gracias por la invitación y quedo a la orden de ustedes para cualquier pregunta.